Buenas tardes. Muchas gracias por la participación del público y por seguirnos en este ciclo de conferencias virtuales brindadas por el Centro Cultural del Bicentenario y el Museo Histórico Provincial Orestes de Irulo. En esta oportunidad tendrá lugar la última charla del ciclo, dedicado a recordar un nuevo aniversario de la Fundación de Santiago del Estero, que celebramos el pasado sábado 25 de julio. Santiago del Estero cuenta con ricas expresiones folclóricas, que están presentes en la vida diaria de su gente, entre ellas su música, una de las más prestigiosas y populares del país. Los invitamos a compartir un video del colectivo musical La Juntada, integrada por Peteco Carabajal, Dúo Coplanacu y Rally Barrio Nuevo, quienes interpretan la chacarera La Simple de Demi Carabajal. Solo para bailarla, esta simple chacarera, con un poco de tierrita baila cualquiera. Tiene sangre emborrachada y una noche que ella no es, alcanza para empaparme y matar las penas. No hay final para esta noche, mientras haya chacarera, infinita colección, pedí la que quieras. Esta es solo para bailarla, esta simple chacarera, con un poco de tierrita baila cualquiera. Para todos los gustos, te emociona, te enamora, y cuando la escucha lejos mucho la llora. La sangre de la guitarra y las manos santiagueñas, la combinación perfecta sobre las cuerdas. Sea simple, sea doble, en el corazón retumba, como si fuera que un bombo al pecho te apunta. Esta es solo para bailarla, esta simple chacarera, con un poco de tierrita baila cualquiera. La conferencia de hoy se referirá a la evangelización de los nativos en el Tucumán, luces y sombras, a cargo de la doctora María Mercedes Tenti. María Mercedes Tenti es doctora en Ciencias Sociales, magíster en Estudios Sociales para América Latina, especialista en enseñanza de la educación superior, profesora y licenciada en Historia, profesora de grado, posgrado e investigadora de la Universidad Católica de Santiago del Estero, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y de la Universidad Nacional de La Rioja. Publicó libros, capítulos de libros y trabajos especializados.
a nivel nacional e internacional, en publicaciones sobre historia latinoamericana, argentina y de Santiago del Estero, sobre historia política, social y económica, de la educación y de la Iglesia, coordinadora académica de la Maestría en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Les recuerdo que las preguntas que deseen realizar las pueden formular a través del chat, y una vez finalizada la disertación, la doctora Tenti las responderá. Y como siempre les sugiero cerrar los micrófonos. Le cedo la palabra a la doctora María Mercedes Tenti. Bueno, muchas gracias. Para mí es un gusto participar en esta charla y sobre todo en el ciclo de cierre de este ciclo de la Fundación de Santiago del Estero. Bueno, me voy a referir, como se hizo mención, a la evangelización de los nativos en el Tucumán, las luces y las sombras. Voy a compartir pantalla. Si me esperan un minutito, voy a tratar de ver que no he logrado verme exactamente para ver cómo está compartida. Bueno. Bueno, realmente no sé cómo hacer para que me aparezca también en la mitad Zoom y la diapositiva, porque es como que me desaparece el Zoom. Por eso es que vuelvo. Perdón, un minuto. Estos problemas técnicos que no teníamos previsto. A ver. Ahora sí. Ahora sí. Disculpen. Muchas gracias. Bien. Para poder referirme a la evangelización del Tucumán, tengo que hacer referencia también a la situación que estaba América a la llegada de Colón. O sea, cómo cuando llega Colón, en esta ilustración que puse ahí, que ilustré, que llega con los soldados y también un fraile con la cruz, o sea, esos son los dos símbolos tradicionales de la conquista, la cruz y la espada. Sin embargo, aún antes de la llegada de Colón, y cuando no se sabía que iba a llegar un nuevo continente, los reyes católicos le dieron una serie de instrucciones para su aventurado viaje hacia las Indias. Y en lo que a nosotros nos compete en esta temática, estaba convertir a los nativos a la santa fe católica y extirpar la idolatría. Y por supuesto, tratar de evitar la llegada de herejes judíos y neoconversos, porque España recién había logrado la unidad y había expulsado de sus tierras a los judíos y a los moros. Por este motivo tenía temor de que pudiesen entrar a los nuevos territorios a descubrir que no se tenía bien en claro hacia dónde se iba a llegar. La conquista, desde un principio, sobre todo en Centroamérica y en la parte norte de América del Sur, estuvo plagada de conflictos entre los españoles y los nativos. Españoles que muchos de ellos aventureros, que venían la mayoría, que emprendían como una empresa privada para sacar provecho por un lado, para asentar los principios de la corona española, los dominios de la corona española y los principios de la religión cristiana y la expansión de la fe. Y fueron justamente dos frailes dominicos, montesinos,
y Bartolomé de las Casas los primeros que denunciaron el maltrato a que eran sometidos los indígenas, sobre todo en Santo Domingo. Entonces entró a discutirse entre los juristas de España sobre si la guerra contra los nativos era justa e injusta. Bueno, entre los religiosos había quienes consideraban que la guerra era justa y otros, por el contrario, que defendían los derechos de los indígenas. Obviamente que para referirnos nosotros a la cuestión específica del Tucumán, que es lo que nos ocupa, la situación era distinta. Con todo, sobre todo después del sermón de Montesinos, en donde fustigaba especialmente los malos tratos que daban los españoles a los indígenas, se promulgaron las leyes de Burgos, en donde establecía la obligación de los españoles de enseñarles la fe y de enseñarles el catecismo y a rezar por lo menos las oraciones principales, que eran Ave María, Credo y Padre Nuestro. Y les daban una serie de contenidos mínimos que debían transmitirse a los indígenas. Pero aquí ya se contemplaba una de las instituciones de sometimiento de los indígenas, que eran las encomiendas. Los indígenas fueron sometidos a distintos tipos de trabajos personales que eran obligatorios realizar para los españoles y por los cuales tenían que abonar un estipendio que estaba destinado a la corona y otro a la iglesia. Bueno, una de estas formas de servicio personal era la encomienda. Cuando llegaban los españoles se repartían los solares, eran mercedes de tierra que otorgaba el rey a los españoles, porque como decía, la conquista era una verdadera conquista privada, en el sentido que arriesgaban los conquistadores con sus capitales, sobre todo los que venían a la cabeza de las expediciones, a cambio, por supuesto, de obtener algún beneficio. Para aquellas tierras que eran ricas en oro y plata, estos beneficios estaban traducidos especialmente en metálicos. Pero para zonas más alejadas del centro de atracción, que eran México y Perú, actual territorio de México y Perú, interesaba someter a los indígenas justamente por el trabajo personal que podían brindarles, que generaba excedentes y que les permitía la comercialización. Con todo, al Tucumán, que sería el noroeste argentino, denominada genéricamente esta región, que no se tenía bien en claro cuáles eran sus límites, y que comprendía también parte de Bolivia, de actual Bolivia, de Chile, no se tenía bien en claro cuáles eran los límites. Empezaron a llegar, fíjense la fecha de la primera ordenanza de Felipe II en 1573, Santiago del Estero fue fundada, establecida definitivamente por Aguirre en 1553, o sea, 20 años después, ya llegaban a España las primeras quejas, tanto por parte de autoridades civiles como de autoridades religiosas, sobre los malos tratos que se les daban a los indígenas en el Tucumán. En ese entonces, la única ciudad que estaba en pie, digamos, era Santiago del Estero. O sea que fundamentalmente en Santiago del Estero, y la expansión que se realizaba a partir de allí en otras expediciones fundadoras y conquistadoras, ya realizaban malos tratos a los indios, sobre todo aquellos encomendados. O sea, se distribuía a los indígenas en encomiendas que estaban a cargo de un encomendero y que los obligaban a trabajar para su usufructo personal, pagando el estipendio que correspondía, como dije recién, a la corona y a la iglesia. Entonces, Felipe II va a dictar las primeras ordenanzas tratando de morigerar el maltrato que se daba a los indígenas. Para que los
para que los españoles tuvieran en cuenta que lo más importante era incorporarlos a través de la vida económica con las encomiendas, que era el servicio principal más importante que se aplicaba en la zona, a través de las mercedes, pero que debían ser tratados benévolamente y convertidos a la fe cristiana. No nos olvidemos que Felipe II era considerado el campeón del catolicismo. Posteriormente, unos años después, el gobernador Gonzalo de Abreu dictará las ordenanzas de Abreu, que suelen ser vistas como las primeras ordenanzas redactadas por un gobernador del Tucumán para proteger a los indígenas, pero que en realidad, si uno se pone a analizarlas a fondo, estas ordenanzas, en realidad perjudicaba y desestructuraba a los pueblos indígenas, porque organizaba el trabajo indígena a través de las encomiendas, que eso significaba desestructurar las comunidades indígenas. ¿Y qué digo desestructurar? ¿A qué me refiero cuando digo desestructurar? Que esa definición la utiliza Ana María Leonardi. Es al organizar los pueblos de indios, al crear pueblos de indios adentro de las encomiendas, lo que se hacía era sacar a los indígenas de sus lugares de origen y llevarlos al lugar donde residía el encomendero y donde estaban las encomiendas. De manera tal que abandonaban sus tierras, su cultura, o sea, se va a producir un verdadero proceso de aculturación al trasladarlos de un lugar a otro y llevarlos a vivir a un lugar totalmente ajeno al que estaban acostumbrados. Y en algunos casos los separaban incluso de sus familias. Separaban las familias en distintas encomiendas, no tenían en cuenta la organización, sobre todo de los tonocoté, que eran los indígenas que habitaban en la llanura del Río Dulce, donde se ubicó la ciudad de Santiago del Estero. Estos estaban acostumbrados a vivir en comunidad, en aldeas, en donde compartían los sembradíos, en ollas que realizaban, en donde se acumulaba el agua cuando había crecientes del río, y ahí hacían chacras y cultivaban maíz, frijoles y otros frutos de la tierra, además de vivir de la caza, de la pesca también y de la recolección, porque la tierra era bastante pródiga. Entonces las ordenanzas de Abreu, en realidad, van a servir para que el encomendero pueda controlar más a estos indígenas que estaban en encomienda, y la explotación más grande que se daba en el territorio del Tucumán y en la parte de Santiago del Estero, hago referencia a Santiago, porque fue diferente a la situación de los indígenas andinos, los calchaquíes, que eran bastante rebeldes y se sublevaron. Como los tonocotés eran pacíficos, fue más fácil someterlos. Y la forma más directa de sometimiento eran los obrajes de paño. ¿Qué eran los obrajes de paño? Aprovechando los saberes ancestrales que traían los indígenas, especialmente el tejido en telar, los hacían tejer en esos obrajes de paño de algodón, porque introdujeron semillas de algodón para que se reprodujeron rápidamente por la tierra, y tejían en lana y en algodón, teñían las prendas, y se han encontrado muchísimos torteros, que es el contrapeso del uso para hilar, que están en el Museo Histórico, en el Centro Cultural del Bicentenario, que muestra la cantidad de torteros que se encontraron del trabajo intensivo que realizaban en el tejido. Y bueno, también sabían alfarería, la tejeduría, como dije, y eran agricultores, o sea que les permitían a los españoles el sustento
con también la cría de animales que se reprodujeron rápidamente, traídos por los españoles, vacunos, cabríos, lanar, y porque los indígenas tejían lana de llama, en particular antes de la llegada de los españoles, de manera tal que les resultaba apto para a los españoles, propicio para generar excedentes. O sea, lo que producían los indígenas no solamente les servía para abastecerse ellos, para abastecer a las encomiendas, que muy poco era lo que les daba a los indígenas, sino también para exportar. Tanto es así que la primera expedición exportadora que se realiza en el actual territorio argentino, que está asentada en el libro de la Aduana de Buenos Aires, la realiza el primer obispo del Tucumán, Francisco de Vitoria, que lleva hacia Brasil ropa de la tierra, o sea, la moneda de la tierra que denominaban, porque como no había metálico, se pagaba a la corona y se pagaba también a la iglesia, al cura doctrinero, se pagaba con la moneda de la tierra. Y aquí la moneda de la tierra eran los hilados de algodón, que hacían ponchos, sobrecamas, frazadas, calcetas, etc. Entonces estas ordenanzas, como digo, van a servir para desestructurar especialmente. Bueno, cuando penetran, no me voy a referir específicamente a las órdenes religiosas, sino cuando penetran los primeros religiosos en el Tucumán. En realidad, los primeros llegan con la primera expedición de Diego de Rojas, y los dos dominicos que venían con Núñez de Prado, perdón, son los primeros que van a estar en el actual territorio santiagueño. Que después incluso hubo conflictos con Francisco de Aguirre, cuando asentó definitivamente en la ciudad, que esos dos sacerdotes los terminó expulsando. Pero las órdenes que vinieron al territorio tucumano fueron, en particular, los franciscanos y los mercedarios, también los dominicos y posteriormente los jesuitas. Y aparte había sacerdotes del clero secular que eran los menos numerosos. También muchas veces había conflictos entre los integrantes del clero regular, que es el que está sujeto a reglas y que pertenecen a órdenes religiosas, y del clero secular, que responden directamente al obispo. ¿A qué se debían los conflictos? A que estos sacerdotes de las órdenes religiosas respondían a un superior que generalmente no estaba en España. Entonces, como el rey de España tenía el derecho de patronato, es decir, el derecho de patronato significaba que podía intervenir en las cuestiones religiosas, designar en dónde se iba a sentar un obispado, quiénes iban a ser las cabezas del obispado, dónde se iba a conformar una parroquia, etcétera, y que aquí lo ejercían el vicepatronato de los virreyes. Entonces generaba conflictos entre la centralidad de la corona y la centralidad que muchas veces tenían las órdenes religiosas fuera de España. Bueno, al principio, cuando llegaron los españoles, había unos 125.000 indios tributarios aproximadamente, porque hay distintas estimaciones. Indios tributarios que van a empezar a disminuir drásticamente por diversos factores. Por los malos tratos, por las pestes, porque como sus cuerpos no estaban preparados para enfermedades como la gripe, la viruela y demás, se morían por una epidemia. También por esta desestructuración que muchas veces lo llevaban también al trabajo de la mita, que era otra forma de servicio personal, hacia el Alto Perú, cuando se descubren las minas de Potosí, a trabajar en las minas, y por supuesto que después no regresaban, porque no los traían de vuelta al lugar de origen. Entonces, y los yanaconas, que eran los indios
alzados, como denominaban, que eran aquellos que se rebelaban y que estaban sujetos prácticamente a una semi-esclavitud con los españoles. Entonces, esta situación de los indígenas era una situación que era denunciada muchas veces por las propias autoridades políticas y también por autoridades religiosas y por religiosos que escribían al monarca describiendo cuál era la situación y cuáles eran los malos tratos. O sea, que los hacían trabajar en exceso, que no les permitían asistir a la misa, que los curas doctrineros, que eran los curas que tenían que asistir en las doctrinas y enseñar a los indígenas, no asistían regularmente, que no atendían las necesidades, sobre todo de la extrema unción y de los entierros. En fin, así como había sacerdotes, estos curas doctrineros y otros que se preocupaban por la situación de los indígenas, había otros que también, al lado de los españoles, exigían el pago del tributo que se les pagaba en moneda de la tierra por la asistencia a las encomiendas. Y se quejaban muchas veces de que no les pagaban el estipendio correspondiente, que una parte era la corona y otra parte era para ellos, que también tenían la obligación de llevar un padrón de indígenas de cada encomienda para estipular cuánto debía pagarse. Bueno, según lo que establecía el Concilio de Trento, luego del cisma protestante, se podían hacer concilios provinciales en los distintos lugares donde estaba instalada la Iglesia Católica. Estos concilios provinciales eran con la asistencia del obispo o de los obispos, pero también con la asistencia de sacerdotes, de frailes y de autoridades civiles. Bueno, se van a realizar 3 concilios en Lima para tratar de organizar la Iglesia en las posesiones correspondientes al Virreinato del Perú. Bueno, yo aquí he señalado los 3 concilios, pero en lo que se refieren a la situación de los indígenas. Por supuesto que no era el único, todo lo contrario, era un tema secundario, vamos a decir así, pero traté de extraer qué decían esos, o qué establecieron esos concilios con respecto a la situación de los indígenas. En primer lugar, establecían que los pueblos de indios debían estar a cargo de un encomendero, pero que también tenían que contar con un cabildo indígena, o sea, un cabildo electo por los propios indígenas que supuestamente debían gobernarse las encomiendas, cosa que en la práctica no sucedía. Y los curas encomenderos debían controlar que se hiciera efectiva la elección y el control del cabildo indígena, pero como que les decía, en la práctica eso muchas veces no sucedía. Nosotros tenemos que pensar los medios de comunicación de la época, las grandes distancias del Tucumán a la audiencia de Charcas, por ejemplo, y a la sede del virreinato que era en el Perú, y mucho más a España, o sea, hasta que llegaban las noticias de lo que pasaba, no se resolvían los problemas. Los curas doctrineros, su función principal era la vigilancia de la moral de los indígenas. Eso implicaba todos los aspectos, la asistencia a misa, los sacramentos. Para ello tenían que unificarse las lenguas, porque una de las principales dificultades que tenían los curas era que los indígenas hablaban distintas lenguas y que era imposible que ellos pudiesen aprenderse todas las lenguas para enseñarle a los indígenas. Para ello se dividieron las posesiones españolas en provincias lingüísticas, y a la zona que dependía del Virreinato del Perú, incluido
el Tucumán, correspondía al quichua. Entonces aquí fue impuesto el quichua. El quichua llegó como una lengua extranjera, una lengua impuesta. En algunos casos había llegado algo de la lengua en las zonas de dominación de los incas, pero en el caso de Santiago del Estero, que no llegaron los incas a esta zona, se les impuso una lengua extraña que también sirvió como proceso de aculturación. También tenían que confeccionar los padrones de los indios tributarios, porque a la corona interesaba saber cuántos iban a abonar para la corona, y quiénes tenían que llevar una estadística de los aportes que realizaban los encomenderos y los indígenas. Ahí planteaban las dificultades para combatir la idolatría, que era uno de los objetivos, digamos, principales desde el comienzo de la conquista, terminar con los falsos ídolos, como denominaban, o sea, con las antiguas creencias, y que a los indígenas les resultaba, por otra parte, difícil la comprensión de la religión católica, porque las religiones indígenas generalmente eran de carácter animistas, que estaban relacionadas con las fuerzas de la naturaleza, el sol, la luna, las estrellas, etc. Y aquí tenían que creer, eran concepciones de fe abstractas que a veces eran difíciles de comprenderlas. Ya en el segundo concilio, entre el año 1567 y 68, insistían con la unificación de la lengua porque planteaban como una de las dificultades que tenían para poder expandir la fe. Incluso se daba en quechua se denomina en el Perú, quichua en Santiago del Estero, una serie de preguntas, unas cartillas, en donde había una serie de preguntas propias del catecismo en quichua, con las preguntas y las respuestas que debían aprender los indígenas de memoria, y las principales oraciones: el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, el Pésame, el Gloria. Entonces, en quichua, para que los indígenas se lo pudiesen primero los sacerdotes, después los indígenas se lo pudiesen aprender, a pesar de que hubo algunos sacerdotes que estudiaron otras lenguas y que las tradujeron, pero la mayoría tenía la obligación era enseñarles en quichua. Para ello había un catecismo breve y un catecismo largo. Para los que recién se iniciaban, un catecismo mucho más breve que pudiesen entender los indígenas, y luego ya más en profundidad. Y la administración de los sacramentos, que generalmente se hacía colectivamente, o sea, cuando se hacían bautismos colectivos ya de indígenas más bien adultos, las comuniones lo mismo, resultaba difícil las confesiones, y que los indígenas se entendieran el sentido, el significado de las confesiones. Por lo general, las confesiones también estaban pautadas, o sea que había una serie de preguntas y respuestas que se las aprendían de memoria, y que tenían que ver como si creían en falsos ídolos, y si creían en un Dios único, todopoderoso, creador del cielo y la tierra, y el indígena respondía: sí, creo en un Dios único, todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Bueno, y el tercer concilio que nos interesa, porque el primer obispo efectivo del Tucumán, Francisco de Vitoria, participó de él antes de venir a la región del Tucumán. Participó, y bueno, se repetían un poco la temática que no podían erradicar, que era cómo administrar los sacramentos. Ahí había problemas con los propios encomenderos, que preferían no administrar el sacramento de la extrema unción a los indígenas enfermos, ni darles una cristiana sepultura. Después, cómo apartar la hechicería, eso era bastante difícil de lograr, y ya planteaban en 1583 la escasez de sacerdotes para este territorio que se iba expandiendo, y que no había sacerdotes suficientes para poder brindar asistencia espiritual a todas las zonas de dominación hispánica. Bueno,
estos dos obispos, Francisco de Vitoria y Fernando Trejo y Sanabria, que son los dos primeros obispos del Tucumán, tienen también dos improntas diferentes. El primero, bueno, empezó desde su llegada con problemas con el gobernador, que era Hernando de Trejo y Sanabria, el fundador de Salta, con enfrentamientos desde el primer momento, ya que el gobernador era bastante absoluto y en cierta manera autoritario, no, bastante autoritario, y Francisco de Vitoria, que estaba acostumbrado a otro tipo de actividades, tanto es así que apenas llegó a la diócesis, que no tenía nada, que tenía que construir todo desde cero, pidió autorización, como les señalé hace un rato, para realizar una expedición al Brasil y llevar elementos en venta y traer desde el Brasil esclavos, porque ya empezaba a escasear la mano de obra indígena, porque la corona española nunca permitió que los indígenas fueran esclavizados, ni fueran vendidos y comprados, cosa que sí permitía la corona lusitana. Traer esclavos negros, porque Brasil era un centro negrero, traer campanas, cacerolas, digamos, de hierro, porque en esta zona no había hierro, libros, bueno, elementos que hacían falta en la región, armas, y también introdujo los primeros jesuitas, que no habían llegado todavía al territorio del Tucumán. Pronto se fue por los conflictos que tenía con los gobernadores, y Trejo y Sanabria fue el que permaneció mayor tiempo en el Tucumán y el que dejó, digamos, su impronta por la realización de unos sínodos que se realizaron en Santiago del Estero para organizar el obispado, y que nosotros veremos lo que establecían los sínodos sobre la protección de los aborígenes, y también organizó el primer seminario, el convictorio de Santa Catalina, y dejó sus bienes para la creación de la universidad. Entonces, fue el que, digamos, de todos los obispos, el que más, residente en Santiago del Estero, el que más trascendió. Pero como no hace específicamente al tema que nos ocupa, me referiré a los sínodos convocados por Trejo y Sanabria en el Tucumán, que se realizaron en Santiago del Estero. Como les decía, los sínodos se ocupan de distintos aspectos relacionados sobre todo con la organización de la diócesis, pero para este caso nos interesa qué decían sobre los indígenas. Bueno, primera preocupación, o sea, he dividido por temáticas. Primera preocupación, cómo transmitir la doctrina y el catecismo. Eran curas doctrineros los que tenían que llegarse a la doctrina, y el encomendero se comprometía a pagarle al cura doctrinero, cosa que en realidad no lo hacía de su propio peculio, sino que de lo que trabajaban los indígenas, un porcentaje le correspondía al cura. Por eso es lo que interesaba el padrón de aborígenes, para ver cuánto le correspondía a la corona el diezmo. O sea, cuánto tenía que recibir la corona en concepto del diezmo para la iglesia en concepto de diezmo. Y también que efectivamente los curas doctrineros conocieran y hablaran la lengua del Cusco, o sea, el quechua, porque era la única forma que tenían de comunicarse con los indios. Cómo debían darse los sacramentos, por los problemas que yo planteaba de que no se concretaban en la realidad, los sacramentos no se llevaban a cabo, aduciendo dificultades. Muchas veces los curas doctrineros asistían esporádicamente a las encomiendas. Entonces,
como no podían controlar ellos la organización de la actividad religiosa dentro de la encomienda, se les permitía nombrar a fiscales. ¿Quiénes eran estos fiscales? Eran propios indígenas más cercanos a la iglesia, que tenían que ser mayores de 40 años, tener esposas, hijos, y ellos podían reemplazar en cierta manera en algún tipo de celebraciones a los curas cuando no podían asistir a las encomiendas. Entonces, también en algunos casos estaba reglamentado, aquí en este primer sínodo, estaba reglamentado cuánto debía pagarse al cura y que el cura debía residir en la encomienda, cosa que en la práctica no sucedía, sino que por el contrario, se ausentaban sin aviso. Por eso es que incluso pone una cláusula que el cura, si se ausentaba, tenía que pedir licencia y que no podía ausentarse por más de un mes. También, ¿cuáles iban a ser los trabajos de los naturales? Que tratasen los curas de hacer que se respetasen los horarios, de que no trabajasen los días festivos, los domingos que asistiesen a misa, que rezasen antes de empezar las faenas diarias y al finalizar, sobre cómo iban a reglamentarse el trabajo de las mujeres y de los niños, porque como decía, el trabajo en los obrajes era una explotación permanente de los indios, y tenemos que tener en cuenta que fundamentalmente eran las mujeres las que realizaban las tareas de hilado y tejeduría. Entonces, en realidad, eran las mujeres una de las más explotadas y que los niños también participaban. Que debían denunciar los abusos que se cometiesen con los indios, abusos que pasaban por distintas gamas, podríamos decir, que no solo tenían que ver con el trabajo, sino con los españoles que muchas veces se apropiaban para sí de las indígenas, para tenerlas como favoritas a una o a varias, convivían con varias indígenas a la vez cuando estaba prohibido el amancebamiento, como se denominaba, entre españoles e indígenas. Sin embargo, lo hacían, no tenían en cuenta que las separaban de su familia, de su marido, ni de sus hijos, y los excesos también se producían en algunos casos. Había denuncias por parte de mujeres españolas que llevaban a indígenas mujeres al trabajo doméstico y las hacían trabajar en exceso y sometiéndolas a una rigurosidad y a castigos corporales en ambos casos. Otro problema que preocupaba era el control de indios e indias, o sea, evitar el amancebamiento entre ellos, porque se pretendía que se casase, cosa que por la iglesia, cosa que muchas veces, en la mayoría de los casos, no sucedía, que ellos controlasen también. Otra cuestión que preocupaba era la cosecha de algarroba. Porque en la época de la cosecha de algarroba, los indígenas se escapaban a cosechar el algarroba y preparaban la loja, que es una bebida embriagadora, y bueno, caían en grandes borracheras que por otra parte no eran desconocidas para los españoles, porque muchas veces los españoles mismos eran los que les distribuían vino como una forma de sometimiento a alimentos muy pocos, pero sí vino. Esta misma técnica después va a ser aplicada por los obrajes ya en el siglo XIX y XX, los obrajes de los bosques. Entonces, se suponía que los curas doctrineros tenían que tener un control sobre la moral de los indígenas. Posteriormente, vuelvo a la anterior. Sí, ahí terminamos.
pensé que faltaba algo. A pesar de los sínodos de Francisco de Trejo y Sanabria, siguieron cometiendo excesos y llegaron hasta el virreinato, a oídos del virreinato, las denuncias por los excesos que se cometían los indígenas. Entonces mandaron a Francisco de Alfaro, que era un visitador de la audiencia de Charcas, a visitar toda la región del Tucumán y que estableciera unas ordenanzas, que dictaran unas ordenanzas sobre el tratamiento de los indígenas. Estas ordenanzas van a ser dictadas en Santiago del Estero. Y lo más interesante del caso es que cuando vio in situ y recibió los testimonios de los curas doctrineros, de algunos curas doctrineros, y de españoles y de los indígenas, estableció la supresión de los servicios personales de los indios y su venta como esclavos. Supresión de los servicios personales significaba que se terminaba con la encomienda. Esto fue mal recibido por los cabildantes y por el propio obispo Trejo. Y antes, cuando se retiraba Alfaro de Santiago del Estero, y antes de que se hubiese ido totalmente a la ciudad, ya elevaron un reclamo diciendo que era imposible terminar con las encomiendas porque los indígenas habían disminuido de forma alarmante y no tenían quien realizase los trabajos. Y como señalé anteriormente, la corona española prohibía la introducción de esclavos, a pesar que cada tanto se daba permiso a la llegada de barcos negreros a Buenos Aires, o también llegaban muchas veces de contrabando, auspiciados por los propios españoles, que introducían esclavos negros para reemplazar a los indígenas en las zonas que hiciera necesario. También se quejaban los obispos, el propio Trejo y Sanabria, de la ignorancia y escasez del clero. O sea que los sacerdotes que venían a esta zona no solamente eran pocos, sino eran ignorantes. No tenían la preparación suficiente para afrontar esta difícil tarea. Por supuesto que había sacerdotes preparados, o sea, no era la mayoría, pero no pensemos, porque a veces nosotros nos imaginamos que todo el clero eran los más instruidos, los mejores preparados con relación a los funcionarios civiles, porque ellos se suponía que tenían que asistir a una universidad para sus estudios. Además, siempre había conflictos que no viene al caso desarrollarlos, pero conflicto entre las autoridades civiles y religiosas permanentemente con los distintos obispos, sucesivos obispos, y también, como señalé anteriormente, con las órdenes religiosas y el obispo, y los obispos, en donde se ponían en evidencia distintos intereses en juego por parte de unos y otros. Bueno, como para ir poniendo en escena otra orden que va a jugar un rol muy importante, pero sobre todo a partir del siglo XVIII en la zona del Tucumán, es los jesuitas, es la orden de los jesuitas, que en el siglo XVIII va a establecer reducciones, o sea, ya estamos casi al final del periodo previo a la conformación del Virreinato de Ciudad de Plata. ¿Qué diferencia hay entre reducciones y los indios encomendados? Los indios encomendados ya hemos señalado que estaban en las encomiendas, generalmente eran indios pacíficos que fueron fácilmente dominados por los españoles. Pero había otros indígenas de origen brasílido que venían del Chaco y que se introducían sobre todo a través del Salado y que eran nómades, aguerridos, atacaban las poblaciones españolas
y no eran fácilmente dominables. Entonces, estos indígenas que provenían de las fronteras chaqueñas, había algunos que podían, cuando digo chaqueñas me refiero al Gran Chaco paraguayo, ¿no es cierto?, que comprende también el noreste argentino actual, que atacaban las zonas de las ubicaciones de los pequeños poblados españoles y avanzaban sobre la frontera y sobre algunos indios pacíficos que se habían dispersado o que practicaban la agricultura a orillas del río Salado. Entonces, el rol que van a jugar las reducciones es un rol de articulación entre las reducciones, las grandes estancias que se habían conformado en la zona del Salado, a diferencia de la zona del Dulce, donde había más zona de cultivos, y los fortines y fuertes que estaban ubicados justamente a lo largo del río Salado para evitar el avance de estos indígenas, de estas parcialidades que eran aguerridas y que venían a perturbar el orden colonial que más o menos se estaba organizando, y más aún cuando se crea el Virreinato de Ciudad de la Plata. Bueno, en este mapa podemos ver más o menos lo que comprendía la provincia jesuítica del Río de la Plata. O sea, este es el área donde los jesuitas tenían su influencia y donde tenían instalados reducciones, y que van a desarrollar una actividad espiritual, económica y política muy importante, tanto que va a transformarse, digamos, en un peligro, entre comillas, para la corona, llegado el momento, y van a ser apetecibles estos indígenas que trabajaban pacíficamente en las reducciones. Entonces van a terminar expulsándolos de todas las posesiones españolas, incluidas las del Río de la Plata, y disputándose entre los españoles las posesiones de los jesuitas, que introdujeron la imprenta, que enseñaban a cultivar, que tenían muchos esclavos también, rancherías donde vivían los esclavos negros, donde les enseñaban, donde ahí sí había cabildos eclesiásticos, cabildos indígenas. Bueno, la zona que más se va a desarrollar en realidad es la zona de la actual Misiones, de la República Argentina, y de Paraguay, Bolivia, Chile y Brasil, perdón, la zona lindera. En Santiago del Estero las reducciones van a ser más efímeras y más de carácter defensivo, pero sí de protección a los indígenas. Tenemos 3 reducciones en el actual territorio de Santiago del Estero. La de los lules, que va a ser la más efímera en su duración, a orillas del río Salado, que se denominó San Esteban de Miraflores, y que en realidad cumplió más funciones defensivas porque atacaban permanentemente los indígenas chaqueños. Eran los lules vilelas, que es una parcialidad así genérica que provenían de la zona de Brasil, y que hablaban la lengua lule, y que estaban de paso por territorio santiagueño, también empujados por otras tribus que a su vez los atacaban. Entonces necesitaban poner freno al avance de esos indígenas. Las otras 2 reducciones, la de los vilelas y la de avipones, van a ser mucho más estables. La de vilelas al principio, bueno, va a estar primero, va a residir en la zona del Salado, después se traslada posteriormente a Petacas, por eso se la conoce como reducción de San José de Petacas, en donde se la instauró en una zona fronteriza con la ciudad de Esteco, como para proteger esta ciudad, que en realidad fue destruida después por un terremoto. Bueno, ahí sí el trabajo de los indígenas fue muy productivo,
sobre todo en la cría de ganados, vacuno, caballar, tanto caballos como yeguas, porcino y cabrío, y que se conservan en el Museo Histórico restos arqueológicos correspondientes a estas reducciones. Y la más grande, o más importante hasta diría, la de la Purísima Concepción de Abipones, que trató de someter a los indígenas a abipones, más estudiado por el padre Dobril Soffer, con un estudio muy minucioso sobre los abipones, que primero estaba ubicada al sur del río Salado, y luego fue trasladada al Dulce, a orillas del Dulce. Ahí no solamente tenían toda la variedad de ganados que tenía la reducción de Vilelas, sino también tenía numerosos talleres donde hilaban, hacían trabajos de cerámica, de tejeduría de canastos, cestos, etc. No nos olvidemos que los españoles venían con lo opuesto y ellos también utilizaban esta ropa, y los cacharros y los enseres que traían los españoles se destruían y eran reemplazados en un primer momento con lo que realizaban los indígenas. Tenían gran cantidad de rebaños, también, también tenían mulares, despensas, grandes depósitos con lo que producían. Y bueno, todo esto se va a abandonar cuando fueron expulsados los jesuitas, en donde también la iglesia jugó un papel importante, porque antes de la expulsión se les mandó a consultar a autoridades políticas y civiles sobre la actuación de los jesuitas. Y el propio obispo, que ya residía en Córdoba, denunciaba que constituían un peligro y que podían permitir la entrada de los portugueses a través de sus reducciones. En realidad, interesaba, como decía recién, la posesión de estos indígenas que no estaban sometidos, que trabajaban en un ambiente diferente al de las encomiendas, y en donde se sentían incluidos y producían excedentes que les permitía a los jesuitas comercializar. Entonces, la amenaza que ellos veían eran que pretendían la conformación de un Estado dentro de otro Estado. ¿Y cuál era la amenaza, entre comillas, para las autoridades religiosas? Que la organización jesuítica de esta orden creada por San Ignacio de Loyola respondía a un superior que estaba en Italia. Es decir, que no acataba totalmente las órdenes que venían de España. Entonces esto molestaba a autoridades civiles y religiosas. ¿Y por qué digo que apetecían los bienes de los jesuitas? Porque cuando los expulsan, se forman comisiones o de las temporalidades, como se denominaba, que empiezan a tasar los bienes jesuíticos. En el archivo del Arzobispado de Córdoba están todos esos detallados, los inventarios de las posesiones jesuíticas en toda la zona del Tucumán, y más aún en Córdoba, donde tenían las estancias, 5 estancias importantes que producían muchísimo, y que no me detuve, no analicé porque eso ya sería motivo de otra charla, en donde tenían mucha producción de distinta índole, de ganado, de agricultura, de vinos en el caso de Córdoba, con verdaderas obras de ingeniería que uno puede observar si va a visitar, por ejemplo, el Museo Nacional de la Estancia Jesuítica de Jesús María, el de Altagracia,
en donde traían agua, hacían represas, tenían baños en la planta alta para los sacerdotes, donde había rancheríos para los indígenas y para los negros, esclavos, y en esa etapa los negros eran uno de los bienes más preciados y los que mayor valor económico tenían a la hora de hacer un inventario. Y la Junta de Temporalidades vendía los bienes de los jesuitas a los españoles, que en realidad eran los propios funcionarios que compraban por nada, digamos así, o se apropiaban por nada los bienes. Aquí, bueno, en general, lo que serían iglesias o edificios pasaron a la orden de los predicadores, es decir, de los dominicos. Pero hasta las bibliotecas se las hicieron prácticamente desaparecer a través de estas juntas de temporalidades y de la venta de los bienes de los jesuitas, que eran muy, muy apetecidos por los españoles. Bueno, como para ir cerrando, podemos ver cómo la evangelización, cómo en esta evangelización del Tucumán hubo luces y sombras, de ahí el título de la charla. ¿En qué sentido luces y sombras? Porque no fue una tarea sencilla desde ningún punto de vista. Si bien venían los españoles con la idea de expansión de la fe católica, desde los diseños de estas políticas en España hasta la concreción en la realidad en América, era muy distante, como eran distantes, valga la redundancia, las distancias de comunicación entre una región y otra, y más aún entre España. Además, tenemos que pensar que el puerto de Buenos Aires, antes de la creación del virreinato del Río de la Plata, no estaba habilitado. O sea, la forma de comunicación con España era a través de naves que venían por el Istmo de Panamá, no por el Canal de Panamá, que no existía obviamente, sino que atravesaban por tierra, y luego por el Pacífico en barcos hasta los puertos del Perú, y de allí por tierra al Río de la Plata y al Tucumán. Es decir, que venían atravesando montañas, serranías, en mulas, caminando muchas veces, porque los caballos no podían utilizarlos para atravesar esa zona, trayendo sí los caballos, introduciendo ganado vacuno, todo el ganado que se llama lanar, porcino, las gallinas, absolutamente todos son extranjeros, traídos desde Europa. En algunos casos, muchos entraron por Chile, que los introdujo Francisco de Aguirre cuando dependía el momento, digamos así, en un primer momento que dependía de la gobernación de Chile. Pero después tenían que introducirse por el Alto Perú y resultaba muy difícil. La audiencia estaba en Charcas, que es el actual territorio de Bolivia, y hasta que llegaban las denuncias a la audiencia, demoraban años, y ni qué decir si tenían que ir a consideración del virrey, que estaba en Lima, y que tenía que atender miles de asuntos, y más aún si tenía que llegar a España. Con todos, como vemos, con las primeras ordenanzas que dicta Felipe II respecto a los nativos del Tucumán, quiere decir que ya habían llegado apenas transcurridos unos pocos años de la fundación de Santiago del Estero, las denuncias a España de los malos tratos a que eran sometidos los indígenas del Tucumán.
O sea, las intenciones quizás fueron buenas, pero en la práctica muchas veces no podía verse cristalizado. Con todo, hubo muchos sacerdotes, muchas órdenes que pusieron todo su empeño en evitar los excesos que se cometían con los aborígenes. Entonces, cómo evitar esos maltratos era un verdadero desafío. ¿Y cómo lograr morigerarlos? Porque aparte, la escasez del clero era una denuncia permanente tanto de funcionarios civiles como religiosos. Y los obispos, el propio obispo Trejo de Sanabria, es uno de los primeros que se queja de la falta de sacerdotes. Y el primer obispo, Francisco de Vitoria, trae de Brasil los primeros jesuitas porque había escasez de sacerdotes. Para un territorio tan amplio y un territorio en expansión, no eran suficientes. O sea que las leyes establecían que cada encomienda debía tener un cura encomendero, pero en realidad en la práctica no podía llevarse a cabo. Y terminaban incluso poniendo a muchos españoles que tomaban los hábitos y que no estaban ni preparados. Por eso también se quejaban de la ignorancia de los sacerdotes, que eran pocos y muchos ignorantes. No es el caso de todos, como decía, porque a la hora de llegar a el proceso de emancipación e independencia, fueron los frailes y los sacerdotes los que lograron ocupar un lugar más destacado en las deliberaciones, en las juntas, porque habían asistido a la universidad, pero no era la mayoría de los casos. Entonces, el principal objetivo de la Iglesia del Tucumán era justamente lograr la evangelización de los aborígenes. No siempre se llevará a cabo en la forma adecuada, pero sin embargo no podemos negar todos los intentos que se hicieron en pro de que esto se cumpliera. Desde denuncias, sínodos, reuniones, de insistir permanentemente frente a las autoridades para que fueran tratados dignamente y que vayan dejando de lado las hechicerías o sus antiguas creencias, que eso también era difícil, porque no pensemos, como les decía anteriormente, que de un día para otro iban a dejar de lado sus creencias y adherir a una creencia que está basada especialmente en la fe. O sea que no es tanto, no se basa en elementos tangibles como podrían ser las fuerzas de la naturaleza y que tenían relación con la religión animista. Por eso subsisten hasta el día de hoy una fusión, casi podríamos decir, de tradiciones antiguas ligadas a la religiosidad popular y que muchas veces decimos mal pagano-cristianas, porque no son paganas, sino son formas de religiosidad popular en donde se adoptan las manifestaciones religiosas desde las propias culturas y que no tienen que ver con el paganismo, sino tienen que ver con sus procesos culturales que no fueron totalmente dejados de lado, que pervivieron. Tanto es así que en regiones con mayor presencia indígena, como podría ser el Cusco, las celebraciones religiosas preservan esta religiosidad popular. Y que aquí nosotros, por ejemplo, en Santiago del Estero, tenemos en el caso de Maylín, de la festividad de Maylín, un ejemplo claro en donde vemos cómo la religiosidad popular subsiste. En otros se fue perdiendo por los procesos de institucionalización, pero en regiones más andinas son quizás más visibles. Estamos en tiempo, doctora. También tenemos que tener en cuenta que los principales sujetos de la evangelización fueron justamente
los indígenas. Hacia ahí apuntaba la evangelización. Y en definitiva, este proceso favoreció la integración a la sociedad hispano-criolla que se conformó como consecuencia de la mestización y que nosotros somos producto de ese proceso. Bueno, muchas gracias y dejo abierto para cualquier consulta o lo que la consulta o que ustedes quieran hacer a través del chat, y que de esta manera podemos conversar e intercambiar ideas. Muchas gracias y bueno, quedo a disposición de ustedes. Muchas gracias, doctora. Tenemos varias preguntas de los participantes. La primera de Jorge Marcelo, que pregunta si fue mucha la incorporación de negros en esta zona. Perdón, Facundo, tengo el audio bajo. ¿Podrías repetir la pregunta? Sí, si fue mucha la incorporación de negros en esta zona. Sí, fue mucha. La prueba la tenemos en el censo que realizó el virrey Berti, en donde señala que en el noroeste argentino había una mayoría de población de origen africano, negros o mulatos. Como la esclavitud se transmitía por vía materna, es decir, que una negra cuando tenía hijos, esos hijos eran esclavos también, y esta era una zona más bien pobre, generalmente, bueno, yo investigué sobre la esclavitud en Santiago del Estero, busqué boletos de compra-venta, dotes, testamentos, y encontré la gran cantidad de mujeres negras, si bien económicamente valían menos porque eran tasados como un bien de mercado, menos que los hombres y que los hombres jóvenes, pero les permitían hacerse de mayor capital con los hijos que tuvieran estas mujeres, que también pasaban a ser esclavos. Y en los detalles, en los inventarios de los bienes, aparecen como los de mayor valor los esclavos. Porque aparte, no solamente era por el trabajo en sí que realizaban los esclavos, que aquí en el noroeste argentino en general fueron bien tratados, y algunos tenían oficio de zapatero, de sastre o de lo que fuera, pero que también los hacían trabajar para los dueños. Entonces el negro trabajaba, los negros hombres y mujeres trabajaban para sus dueños y los mantenían a cambio, o sea, no trabajaban para sí, los que tenían oficio propio. Entonces, pero al ser mayoritariamente mujeres, como les digo, lo que se compraba, por lo menos lo que yo encontré y lo que vi también en el caso de Catamarca, de La Rioja, se va a producir como una especie de blanqueamiento de la raza, porque obviamente que se produce rápidamente el mestizaje. O sea, tanto por parte de los amos como de indios y negras, entonces se va a producir el blanqueamiento. Pero incluso los mismos viajeros señalaban que a medida que, en la época de la colonia, que a medida que se alejaban de Buenos Aires y se introducían en el norte argentino, la población era mayoritariamente de piel oscura. O sea que nos habla de la presencia de la negritud, que aquí muchas veces se la quiere desconocer, y que ahora hay una revalorización de lo afro, de la presencia africana en el territorio argentino. Bien. Otra pregunta. ¿Quiénes eran los que mayormente hacían las denuncias de los excesos sobre los aborígenes? No me queda muy claro quiénes eran los que No oigo nada, Facundo, discúlpame. y quiénes denunciaban. Si no, voy a tener que cambiar de micrófono, de audio.
¿Eh? ¿Me escucha? ¿Me escucha, verdad? Sí, muy, muy poco. A ver. Pregunta, ¿quiénes eran los que mayormente hacían las denuncias de los excesos sobre los aborígenes? Bien. Eh, Como era difícil hacer una denuncia, no resultaba fácil, porque imagínense que tenían que dirigirse a las autoridades, o sea, a la audiencia de Charcas o al virrey o al rey, generalmente eran funcionarios, tanto funcionarios españoles, civiles, como funcionarios eclesiásticos. O sea, obispos, pero también hay denuncias de sacerdotes. Eh, en el menor de los casos, yo tuve oportunidad de consultar, hay un libro muy bueno de Rodríguez Molas, que se titula Los sometidos de la conquista, en donde él recopila justamente de la zona del Tucumán todas las denuncias que se hacían sobre los malos tratos que se realizaban en general en el Río de la Plata y en la zona del Tucumán también. Bien. Horacio Vizgarra le pregunta si dio con fuentes sobre la participación de los indígenas en la defensa de la reducción de San Esteban de Miraflores y en qué momento deja de ser activa y en manos de quién queda. No, la verdad que desconozco sobre la cuestión de San Esteban de Miraflores. O sea, no sé si tuvieron o no tuvieron participación, no he tenido oportunidad de consultar sobre esa temática. Bien, Facundo Rueda le pregunta si ha podido abordar sobre las transformaciones de las sociedades indígenas, partiendo de los procesos ligados a la evangelización. Perdón, las transformaciones, De las sociedades indígenas, partiendo de los procesos ligados a la evangelización. las transformaciones de las comunidades indígenas, me dice, disculpen, pero el audio tengo cero. Sí, de las sociedades indígenas, sí. Las transformaciones de las propiedades. De las sociedades. Sociedades. De las sociedades. Ajá. Sí, evidentemente las sociedades indígenas cambiaron, pero el principal cambio que se produjo en las sociedades creo que no fue en un primer momento como consecuencia de la evangelización, sino fue por las encomiendas, por lo que señalaba recién el proceso de aculturación que lleva el desestructurar sus propias comunidades. Ahora sí, la evangelización va a humanizar ese maltrato al que eran sometidos los indígenas y van a aportar una cuota de dignidad tratándolos de igual a igual. Porque la corona española establecía que los indígenas no eran súbditos, sino que eran vasallos de la corona. A diferencia de la corona lusitana, que no solamente los consideraba vasallos, sino que los podían vender como esclavos. En cambio, en el caso de la corona española no fue así, y más aún creo que lo que está ligado a la espiritualidad y a las enseñanzas de lo que yo denominé con una concepción actual, evangelización, que no era un término obviamente usado en la época, sino se usaba el adoctrinamiento de los indios. Esa es la palabra que se usaba, o sea, se hablaba de la doctrina de los indígenas. Sí permitió un trato mucho más humanitario. Y en ese sentido, las sociedades sí cambiaron también, porque el adoptar, como decía, una creencia religiosa que se alejaba tanto de las propias, y sin embargo, si nosotros analizamos el contexto nacional de lo que es el actual territorio argentino, vemos que justamente el noroeste es el que conserva con mayor fuerza las tradiciones religiosas católicas y las tradiciones también
que vienen de mucho tiempo y que están ligadas a la religiosidad popular. El error nuestro, Facundo, fue no verificar el audio y sí el sonido. Claro, sí, sí. Otra pregunta de Antonio Basile, que es un comentario y después una pregunta. Dice que el quichua es actualmente uno de los idiomas indígenas que se habla desde Ecuador hasta Argentina. La pregunta es, ¿por qué se eligió ese idioma para evangelizar y no el español? Bueno, justamente porque el quichua es una lengua aglutinadora, o sea que va agregando sílabas, sufijos a las palabras y tiene un sonido gutural, no soy especialista, claro, que coloca la lengua en otra postura y al indígena le resultaba mucho más difícil el pronunciamiento del idioma español. Entonces, la corona española resuelve dividir las posesiones en América en provincias lingüísticas. El náhuatl para la zona de México, de Centroamérica, el quechua para toda la zona de influencia del imperio del Cusco y el guaraní para la zona del litoral. Entonces, resultaba más fácil que los sacerdotes aprendieran una sola lengua. Aparte utilizaban los españoles al introducirse en territorio en las primeras expediciones de conquista, tenían que comunicarse con los indígenas en muchas lenguas que no conocían, porque aquí se hablaba lule, tonocoté, sanavirón, etcétera, etcétera, vilela, eran todas distintas lenguas que no podían aprenderlas todas. Entonces traían indios yanaconas que eran lenguaraces. ¿Qué quiere decir lenguaraces? Que actuaban como traductores, vamos a decir así, entre el español y el indígena a través de una lengua que era el quechua, que o la habían oído en el noroeste, porque los incas habían llegado hasta Mendoza, no, como les dije, no en actual territorio santiagueño, pero por ejemplo restos arqueológicos que se encontraron en Santiago, se encontraron algunos restos en metálico que nos habla del intercambio comercial con parcialidades de la zona andina. Entonces el quechua no les resultaba totalmente desconocido, seguramente. Y era la forma más segura de comunicarse. Entonces, en un primer momento, la corona puso como obligatorio el quechua. Y más adelante, cuando quiso afianzarse en su dominación, lo prohibió. Cuando ya lograron expandir la lengua española, lo mismo se hizo con el náhuatl y con el guaraní. Tanto que ya en el periodo independiente y organizado el Estado santiagueño, a principios del siglo XX, por ejemplo, llegaban los inspectores a las escuelas de Santiago del Estero y decían que la mayoría de los alumnos hablaban quichua y que los maestros tenían que saber quichua. Entonces se les prohibía el uso de la lengua. Y como es una lengua ágrafa, es decir, que no tenía escritura, por lo menos los indígenas no escribían, se transmitía oralmente de generación en generación, y bueno, es una lengua que se va perdiendo, y actualmente es una lengua que está amenazada de desaparecer. Bien. ¿Existía un monto establecido por los sínodos del Tucumán para el estipendio de un cura doctrinero? ¿Y si era suficiente para la manutención del cura? Bueno, estaba fijado, sí,
cuánto se les tenía que pagar a los curas doctrineros. No recuerdo exactamente la cantidad de pesos que decía, pero como no había igualmente metálico, se refería a pesos bolivianos, se les pagaba con los frutos de la tierra. En el caso de Santiago del Estero, se les pagaba con tejidos. En otros lugares se pagaba según lo que producía cada lugar. Y el cura doctrinero era el principal interesado en llevar ese padrón, porque él cobraba el diezmo para la iglesia, y el encomendero, el español encomendero, tenía que pagarle de acuerdo a la cantidad de indígenas que estaban a su cargo en la encomienda, pero también de acuerdo a la cantidad de bautismos, de casamientos, de defunciones. Y una de las quejas que tienen los curas doctrineros es que el español, el dueño de la encomienda, el encomendero, no denunciaba los indígenas que estuviesen enfermos, para que no se les administrara la extrema unción, que significaba una erogación de pago para el cura. Entonces, ni siquiera les daban una digna sepultura, y además que los hacían trabajar hasta las últimas instancias que alcanzaran su fuerza. Eso se denunciaba en los sínodos del Tucumán. Por eso interesaba tanto en los sínodos organizados por Trejo y Sanabria. Por eso interesaba tanto que se llevase ese padrón de indígenas y que se insistiera con la administración de los sacramentos. En particular, el de la extrema unción y el del matrimonio, que eran los que menos se concretaban, vamos a decir así. Bien, ¿qué ocurrió con los jesuitas expulsados? Pregunta Roberto. No, no te entendí nada, perdón. ¿Qué ocurrió con los jesuitas expulsados? Bueno, los jesuitas expulsados, entre los cuales había algunos santiagueños, como el padre Juárez, un botánico reconocido, en realidad fueron expulsados de todas las posesiones españolas en el mundo. O sea, no solamente fueron expulsados de América, sino fueron expulsados de España, de las Filipinas, o sea, de algunas islas de Oceanía, y esos sacerdotes, bueno, fueron llevados en un barco, fletados a Italia, que era donde residía la sede central, vamos a decir así, donde estaba el superior de la orden. Algunos se quedaron en Italia, otros se fueron a Rusia, donde también había jesuitas, o sea, donde no había posesiones españolas, era el único lugar que podían estar. Y bueno, como sabemos, aquí en Santiago primero y después por el noroeste, y llegó hasta Buenos Aires y Montevideo, la María Antonia de Paz y Figueroa, que la conocemos como la Mamá Antula, la beata de los ejercicios, decidió continuar con los ejercicios espirituales de los jesuitas y continuar con su labor como beata, como digo, llevando hasta Buenos Aires, que fue un desafío. O sea, por eso yo la denominaba, como Dilulo, la primera rebelde santiagueña, porque ella se rebela contra las propias órdenes del rey y lleva los ejercicios caminando por el norte argentino con un grupo de beatas que la seguían. Beatas no son monjas, son mujeres que se consagraban al servicio de Dios y que ellos recogían limosnas y organizaban los ejercicios espirituales que realizaban los jesuitas. Luego llega a Buenos Aires y ahí finalmente el propio Virrey Bertis termina, que en un principio no aceptaba, termina aceptando y recomendándole a los sacerdotes que hicieran ejercicios espirituales en la casa de ejercicios creada por la Mamá Antula, como la conocemos nosotros. O sea que y ella mantenía una correspondencia permanente con los jesuitas expulsados de Santiago del Estero, correspondencia que ha sido editada
en un libro que se pueda acceder, y también Alicia Frasquina, que es una de las historiadoras principales que presidió la comisión histórica de beatificación de María Antonia de San José, como ella se denominó, consultó con el Archivo Vaticano y encontró mucha correspondencia sobre ella, que mantenía una fluida correspondencia no solamente con jesuitas, sino con distintas personalidades del mundo de la política o de la sociedad civil. Bien, muchas gracias. Esa fue la última pregunta, doctora. ¿Quiere agregar algo o expresar unas palabras? ¿Perdón? Esa fue la última pregunta. No sé si quiere agregar algo. Bueno, en primer lugar quiero agradecerles a todos los que participaron por la atención prestada. Para mí es un gusto participar en estas exposiciones virtuales, ya que no podemos conectarnos de otra manera. Tiene sus pros y tiene sus contras también. Yo creo que el contra de no poder asistir personalmente, pero el pro, y que es muy importante, el aspecto positivo, es que gente de distintas latitudes podemos comunicarnos a través de este medio. Entonces, que esto nos sirva también para unir lazos y para intercambiar opiniones y bueno, y aprovechar estos espacios, ya sea las redes sociales, todos los que nos brinda la tecnología, para poder intercambiar experiencias, saberes, conocimientos, y creo que esta es una forma de enriquecimiento del conocimiento de ustedes y mío, porque es un intercambio genuino y me parece que es muy positivo. Así que esta iniciativa del Centro Cultural del Bicentenario de Santiago del Estero me parece que es muy loable y nos permite acercarnos en esta temática a todos los que estamos interesados en ella. Bueno, muchísimas gracias y les dejo un cordial saludo y quedo a disposición de ustedes si quieren comunicarse conmigo a través de Facebook o de Instagram. En fin, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Te queremos agradecer todos los saludos que hemos recibido de distintos puntos del país, como desde las provincias de Misiones, Catamarca, Jujuy, desde Córdoba, específicamente de Anizacate y Villa Allende, desde Tandil, Buenos Aires, desde Salta Capital y Tartagal, desde Tucumán, desde La Rioja, y desde aquí de Santiago del Estero, desde Terema en Río Hondo y desde Monte Quemado. Y le agradecemos especialmente a la doctora Tenti por su conferencia y a todos los participantes que nos acompañaron en distintos lugares. Muchas gracias y buenas tardes.